El anuncio de Donald Trump sobre el ataque decisivo contra los hutíes en Yemen marca un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente. La decisión del presidente se enmarca en una creciente tensión regional que involucra a múltiples actores, incluidos Irán, Rusia y diversas facciones dentro del conflicto yemení. La ofensiva estadounidense, según lo anunciado, busca neutralizar las capacidades militares de los rebeldes chiitas, quienes han intensificado sus ataques contra embarcaciones comerciales en el Mar Rojo, afectando el tráfico marítimo mundial. Los bombardeos estadounidenses en Sanaa, la capital de Yemen, dejan un saldo preliminar de 9 muertos y varios heridos. Medios locales reportan explosiones en diversas zonas de la ciudad, incluyendo barrios residenciales y presuntas instalaciones de fabricación de armas. El Pentágono justifica el ataque argumentando que se dirige contra objetivos estratégicos y de alto valor militar. Mientras tanto, la comunidad internacional reacciona ante la escalada de violencia. Naciones Unidas y la Unión Europea expresan su preocupación por el impacto humanitario de los ataques, mientras que Irán advierte que cualquier agresión contra sus aliados será respondida con contundencia. En paralelo, la Casa Blanca busca consolidar una coalición internacional que respalde su postura contra los hutíes y sus patrocinadores. La ofensiva en Yemen no es un evento aislado. En el contexto geopolítico más amplio, los líderes militares de la llamada Coalición de Voluntarios, conformada por 26 países, planean una reunión clave en Londres para definir estrategias de seguridad para Ucrania. El objetivo es garantizar un marco de estabilidad en caso de un alto el fuego en el conflicto ucraniano, mediado por Estados Unidos. Sin embargo, la presión sobre Rusia sigue en aumento, y Putin enfrenta desafíos tanto en el frente diplomático como en el terreno militar. La cumbre, impulsada por Reino Unido y Francia, se perfila como un foro donde se discutirán medidas concretas para consolidar la posición de Occidente frente a Moscú. Al mismo tiempo, las tensiones en Siria se agravan con nuevas explosiones en la ciudad de Latakia, bastión del expresidente Bashar al-Assad. Las fuerzas leales al régimen y grupos opositores continúan enfrentamientos, exacerbando la crisis humanitaria en la región. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, el frágil alto el fuego entre Israel y Hamás se tambalea. Un ataque aéreo israelí deja varias víctimas, incluidos periodistas que documentaban labores de rescate. La situación en el enclave palestino sigue siendo un punto de fricción en la política internacional, con Washington intentando equilibrar su apoyo a Israel con los llamados a evitar una escalada mayor. El conflicto en Yemen adquiere una nueva dimensión cuando los hutíes responden al ataque estadounidense con una ofensiva coordinada contra intereses occidentales en la región. Utilizando misiles balísticos y drones de fabricación iraní, los rebeldes apuntan a bases militares y refinerías en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, desestabilizando aún más la seguridad energética global. La Casa Blanca convoca de urgencia a sus aliados para reforzar la seguridad en el Golfo Pérsico y contener la amenaza creciente. Irán, por su parte, intensifica su retórica y moviliza unidades navales en el estrecho de Hormuz, un punto estratégico clave para el comercio mundial de petróleo. Analistas advierten que cualquier error de cálculo podría desencadenar un conflicto regional a gran escala, involucrando a potencias como Rusia y China, que han expresado su rechazo a la intervención estadounidense en Yemen. Simultáneamente, en Europa, la coalición de 26 países sigue negociando con Ucrania las condiciones para un posible alto el fuego. Sin embargo, Volodymyr Zelensky insiste en que cualquier acuerdo debe incluir garantías firmes de seguridad para evitar una futura agresión rusa. Putin, por su parte, mantiene su ofensiva en el este de Ucrania, buscando consolidar territorios antes de una eventual negociación. En Siria, las tensiones entre facciones rebeldes y el nuevo gobierno de transición alcanzan su punto máximo. Se reportan ejecuciones sumarias y desplazamientos forzados, lo que genera nuevas olas de refugiados hacia Turquía y Europa. Naciones Unidas emite un llamado urgente a la comunidad internacional para abordar la crisis humanitaria que se agrava con cada día que pasa. La incertidumbre domina la política internacional, mientras los principales actores buscan posicionarse en un tablero global cada vez más volátil. Con la escalada en Yemen, la presión sobre Rusia y la inestabilidad en Medio Oriente, el mundo se enfrenta a una encrucijada donde las decisiones de los líderes definirán el curso de los próximos años. El horizonte de la guerra se había modificado drásticamente. Estados Unidos, con el respaldo de sus aliados europeos, había desplegado una ofensiva militar sin precedentes contra los hutíes en Yemen. La presión sobre Irán había alcanzado niveles críticos, y la sombra de una posible escalada global se cernía sobre el escenario internacional. Al mismo tiempo, Ucrania se encontraba en un momento crucial de su conflicto con Rusia, mientras que Siria y Gaza seguían sumidas en la inestabilidad y el sufrimiento. La respuesta de Irán a la ofensiva estadounidense no se hizo esperar. En un comunicado emitido por el líder supremo, Ali Khamenei, Teherán condenó los ataques y prometió una respuesta proporcional. La Guardia Revolucionaria iraní movilizó refuerzos hacia la región y se intensificó el apoyo logístico y armamentístico a los hutíes. Mientras tanto,
El estrecho de Hormuz se convertía en un punto de tensión estratégico, con despliegues de buques de guerra de ambas partes listos para una confrontación directa. En el Mar Rojo, la situación se agravaba. La Armada estadounidense realizó nuevas operaciones para neutralizar posibles amenazas hutíes a la navegación internacional. Los rebeldes chiíes, con el respaldo de Irán, intensificaron sus ataques con drones y misiles antibuque, buscando afectar el tráfico comercial global y golpear los intereses occidentales en la región. Mientras tanto, en Ucrania, la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, aumentaba considerablemente. La coalición de 26 países liderada por el Reino Unido y Francia avanzaba con sus planes para garantizar la seguridad de Ucrania en caso de un alto el fuego. En una reunión clave en Londres, los líderes militares de estas naciones ultimaron detalles sobre el posible despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz. Sin embargo, la oposición de Rusia y la incertidumbre sobre el respaldo de Estados Unidos mantenían la situación en un estado de fragilidad extrema. Donald Trump, por su parte, continuaba manejando el conflicto con un equilibrio precario. A pesar de la contundente acción militar contra los hutíes, su administración se resistía a una escalada directa con Irán. La presión interna dentro de su gobierno se hacía evidente. Mientras algunos sectores abogaban por una acción más agresiva contra Teherán, otros advertían sobre las consecuencias de un conflicto de gran escala en Oriente Medio. En Siria, la situación continuaba siendo caótica. La transición política tras la caída de Bashar al-Assad enfrentaba serios desafíos, con facciones en disputa por el control del país. La comunidad internacional observaba con preocupación los enfrentamientos entre grupos leales al antiguo régimen y las nuevas autoridades, mientras la población civil seguía sufriendo los estragos del conflicto. En Gaza, la tregua entre Israel y Hamás pendía de un hilo. La negativa de ambas partes a ceder en puntos clave, como la liberación de prisioneros y el retiro de tropas israelíes, generaba un ambiente de incertidumbre. La crisis humanitaria se agravaba con el bloqueo de la ayuda humanitaria, lo que elevaba la presión internacional para encontrar una solución duradera. La comunidad internacional se encontraba en un punto de inflexión. La escalada de tensiones en Yemen, Ucrania, Siria y Gaza marcaba un periodo de inestabilidad global sin precedentes. La diplomacia intentaba abrir espacios de negociación, pero la amenaza de nuevos conflictos seguía latente. El mundo observaba con expectación los movimientos de los líderes mundiales. La decisión de Trump sobre Irán, la postura de Putin ante la presión occidental, el futuro de la transición en Siria y la frágil tregua en Gaza eran piezas clave de un tablero geopolítico, donde cada acción podía desencadenar consecuencias imprevisibles. El destino de estas crisis aún estaba por escribirse.